Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Es un placer tenerlos por aquí una semana más en este espacio donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Ya lo saben, mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig, este maravilloso relato al cual yo ya le venía trayendo ganas. Digamos que esto es una especie de pago, de una deuda con Stefan Zweig, que es un autor al que yo quiero mucho y admiro muchísimo por un montón de razones, que algunas las tocaremos en este video. Decir primero que este librito, justo esta edición que a mí me encanta editorial, de la desaparecida ya editorial rotativa, me lo compré, ya alguna vez les he mencionado que soy muy adicto a visitar las librerías de viejo, librerías de ocasión, y ahí me lo compré por el equivalente a que serán un par de dólares, sí, como 45 pesos más o menos, 50 pesos, y que me lo compré hace algunas semanas y ya lo tenía ahí en la listita y le tenía, insisto, muchísimas ganas porque todo lo que he leído de Stefan Zweig, no solo sus relatos, sino sus libros de historia, sus libros sobre las biografías de los países. Siempre me ha parecido un tipo de una transparencia muy clara. Me parece que es un tipo que, que hace parecer fácil lo que no es, que hace accesible a todo el mundo cosas que realmente son un poco para entendidos, ¿no? Para un poco haciendo pequeña biografía para quienes no estén tan enterados de quién es Stefan Zweig. Pues él es un hombre nacido en Viena en el año de 1881, estudió filosofía, perteneció a lo que hoy se conoce como el Círculo de Viena, que era pues básicamente un grupo de intelectuales que coincidieron todos en un mismo espacio y en un mismo lugar, ¿no? Gente como Zweig, como Arthur Schnitzler, como Sigmund Freud, como Ludwig Wittgenstein, como Egon Schiele, como Gustav Klimt, en fin, un montón de personajes maravillosos que iban a trascender en las ciencias, en la arquitectura, en la pintura, en la música, en la literatura, en el teatro, en fin, un, una generación dotada de manera maravillosa con una inteligencia que los trascendió de manera muy puntual. En el caso específico de Stefan Zweig, él era eh, un hombre nacido en una familia bastante acomodada, que pudo aprovechar las ventajas que le trajo crecer en un seno así, es decir, lejos de tirarse a ser el niño que iba a dilapidar la fortuna de los padres, él se dedicó realmente a estudiar y eso le generó una sensibilidad muy notable, un humanismo muy notable, le permitió adelantarse a a ciertos acontecimientos. Él, por ejemplo, se exilió a Suiza con el estallido de la Primera Guerra Mundial, él un poco podía ver todo lo que se avecinaba, después se exilia a Londres cuando se está empezando a crecer todo el nazismo, él era judío, de ahí huye a la ciudad de Brasil, donde finalmente en el año del 42 termina por quitarse la vida en la ciudad de Petrópolis. Eh, bueno, es un hecho muy lamentable, no entraré en tantos detalles. Hay una carta que está ahí en internet, a quien le interese puede entrar a buscarla. Empezar diciendo, ya como preámbulo a este relato, que a mí muchas de las cosas que me gustan de Zweig son quizá las mismas cosas que me gustan de Francis Scott Fitzgerald. Es decir, la capacidad que tenía Fitzgerald para retratar a la alta burguesía americana, la tenía también Stefan Zweig para retratar a la alta aristocracia austriaca, concretamente a la vienesa. Creo que él pudo entender de manera muy clara cómo se movía esa aristocracia, cuáles eran sus fines, a qué dedicaban un poco su vida. Creo que quien pudo entender muy bien este mundo de Stefan Zweig es el cineasta Wes Anderson, cuando filma la película El Gran Hotel Budapest, que está, el 80% de esa película está basada realmente en la vida de Stefan Zweig y mucho del mundo, aristocrático, con sus cafés y sus pasteles, que también retrata
de manera maravillosa, por supuesto, Arthur Schnitzler. Y este mundo aristocrático es en el que va a tomar desarrollo este pequeño relato, que regularmente yo en las ediciones que lo he visto, quizá también por eso me gustó mucho esta, siempre viene incluido con otros 2 o 3 relatitos. Parece ser que a las editoriales les parece insuficiente aventar un relatito solo y hay que engordar los libros, ¿no? Y en este caso Rotativa sí aventó el relato por sí mismo, y cosa que yo agradezco. Me gusta tener como todas esas cosas por separado. ¿De qué va 24 horas en la vida de una mujer? Es una historia que sucede en una pequeña casa de verano, una pequeña casa de retiro, donde la gente va a vacacionar, y un día se va a desarrollar una discusión ahí en el restaurant bar del hotelito, que todo va a girar alrededor de una huésped que está ahí con ellos, que es Madame Henriette. Ella, digamos, comete la indiscreción estaba ahí de vacaciones como todos los demás, iba ahí con su marido y con sus hijos, y ella decide en ese momento abandonarlos por fugarse intempestivamente con un joven francés que había llegado unos días antes, un joven muy apuesto, muy aristocrático, simpático, culto, elegante, todas estas cosas para lo que los van preparando, digamos, las realezas, ¿no? Entonces llega este joven francés que tiene todo a su favor, y esta mujer cae prendidamente enamorada de él, y eso, huye con él, sin importarle dejar atrás a su esposo y a sus hijas. Por supuesto, como ocurre en todos los círculos sociales, el chisme es carne viva, es carne pura que hay que degustar, perdón. Todos los otros huéspedes, esa noche, esta mujer se vuelve un poco la comidilla, primero, y segundo, pues un poco hay una discusión alrededor de la infidelidad, ¿no? Y es aquí donde creo que donde empieza a volverse como muy interesante todo esto. Primero, porque creo que es una novela donde Stefan Zweig adopta muy bien la voz de una mujer. Pero antes de eso, creo que adopta muy bien las ideas liberales y progresistas que tiene, por ejemplo, hoy muy arraigadas el feminismo contemporáneo, ¿no? Al inicio de esta discusión, cuando están todas las mujeres, ya saben, copetonas, con los vestidos así enormes, y los maridos con monóculo y pipa, escandalizadísimos porque esta mujer tuvo la osadía de irse. Está este joven que va a ser nuestro narrador diagonal interlocutor, y él empieza a escandalizar la mesa, haciéndole saber que a él no le parece, primero, nada cuestionable que una mujer sea capaz de seguir su voluntad, de entregarse a sus instintos, que no le parece para nada despreciable el hecho de que una mujer tenga una aventura, es decir, más allá de que haya algún error, alguna conducta impropia, pues él entiende que eso le compete básicamente a ella, y punto. No tiene por qué ser tema de todos los demás. Y bueno, será una discusión muy acalorada, al grado que al siguiente día este personaje va a recibir una carta ahí en su habitación, de una de las interlocutoras, que es Mademoiselle C, así la vamos a conocer como la señora C, donde ella le dice que necesita hablar con él, que lo ha elegido para contarle su historia. Y es ahí donde, digamos, ya comienza este tremendo relato, donde esta mujer descubre que este personaje cumple, digamos, con los requisitos para que ella le confiese algo que ha venido cargando, una suerte de culpa que ha venido cargando a lo largo de 25, 26 años. Y ella en esta carta le confiesa eso, ¿no? Que ella lo único que le quiere contar es un solo día de su vida, de 67 años. Un día que le ocurrió cuando ella tenía 42 años y que no ha podido despojarse de él, y que encuentra en este personaje
a la persona ideal para que le escuche, porque entiende que es una persona que no la va a juzgar moralmente. Y eso ocurre a cabalidad, porque entonces este personaje que se va a disponer a sentarse a escuchar el gran relato que le va a hacer esta mujer, no va a emitir jamás para nosotros lectores un juicio moral de todo lo que nos está diciendo. Él va a presentarnos íntegramente y cabalmente el relato palabra a palabra de lo que le cuenta esta mujer, esta Madame C. Y entonces aquí hay varias cosas. Esta mujer le va a contar este día de su vida donde ella había quedado viuda un par de años antes, es decir, queda viuda a los 40 años, se había casado muy joven, ya tenía un par de hijos que ya eran adultos y ya habían hecho su vida, entonces ella estaba bastante sola. Y entonces a sus 42 años decide un poco empezar a viajar, a hacer cosas, va a París, va a Monte Carlo. Y en Monte Carlo conoce a un tipo que es un ludópata, que la enamora y la hace creer que va a estar con ella siempre. Aquí hago una pausa porque la descripción que hace de ludópata, de las emociones, las sensaciones, los desbordamientos, las conductas, etcétera, etcétera, a mí de inmediato me remitieron a la misma desesperación y a la misma desolación que nos convoca Dostoyevsky en el Jugador, que va un poco de lo mismo. Acá con Dostoyevsky el ludópata es claramente el personaje principal y todo va a girar alrededor de él, ¿no? Acá, digamos, es un personaje que nos va a posibilitar que ocurra la historia, en este caso la historia de Madame C. Entonces, esta mujer se enamora de este tipo y le va a contar a nuestro narrador todo lo que ocurre en ese día con este tipo. Y entonces aquí va a impregnar el relato de estas cosas maravillosas que siempre están en la obra de Stefan Zweig. Es decir, hay una gran nostalgia por el mundo pasado, hay un gran sentimiento de culpa que hay que borrar, hay un gran sentimiento de doble moral, de doble rasero, donde básicamente se nos va a mostrar que las cosas que la gente suele detestar y suele criticar a nivel moral, quizá también ético, son las cosas que ellos mismos cometieron o quisieron cometer. En este caso con Madame C, todas las cosas que le están escandalizando de Mademoiselle Henriette son las cosas que ella hizo 2 décadas antes y que trae esa culpa cargando y que no soporta la idea de que alguien sea capaz de hacer lo mismo sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. Entonces, en ese sentido, creo que esto es maravilloso porque es una novela, un relato que se publica en 1927 y que está abordando, yo no sé si haya muchas novelas anteriores a esta, donde aborden el terreno de la infidelidad desde un punto de vista completamente de la mujer, donde sea ella la única responsable de sus actos sin consecuencias morales sociales. Es decir, las hay, en este caso está la mesa ahí que están hablando de ella, que la han vuelto la comidilla, pero que no va a trascender de ahí, ¿no? Es decir, ella se puede desbordar en sus emociones, se puede desbordar en su voluntad sin mirar atrás, ¿no? Porque cuando yo pienso en los relatos que se escribieron con mujeres así de fuertes, anteriores a 24 horas en la vida de una mujer, es decir, estoy pensando en Madame Bovary de Gustave Flaubert, o estoy pensando en Ana Karenina. O sea, son mujeres que pagan muy caro el atrevimiento de seguir sus deseos y de tener una voluntad férrea y de apegarse a sus propias voluntades, ¿no? Es decir, a Bovary no le va nada bien. O sea, Karenina termina mal, muy, 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 muy mal, ¿no? Entonces, los antecedentes son esos. Si la mujer quiere ser dueña de sus actos, eso tiene un precio muy grande. Entonces, encontrarnos con un personaje femenino como Madame Henriette, que tiene la capacidad de hacer lo que quiere hacer sin sentir esa culpa, creo que en ese sentido ya, y es a lo que me refería al inicio con la gran sensibilidad de Stefan Zweig, o sea, el tipo podía ver que eran los temas que seguían. Me parece en ese sentido este libro, como toda la obra de Stefan Zweig, de quien quizá valdría la pena después hacer un programa solo para él, o quizá uno acompañado de todo lo que significó el Círculo de Viena básicamente para la humanidad, todo lo que se desprendió a partir de ahí en el siglo XX, todas las ideas, las corrientes de pensamiento, las escuelas filosóficas, las corrientes estéticas que fueron vastas y maravillosas todas. Quizá valdría
la pena hacerlo. Pero por ahora me quedo con esto, un maravilloso relato de Stefan Zweig, que yo de veras les recomiendo ampliamente. Es un relato que se pueden echar literalmente en una sentada, no rebasa las 70, 80 páginas. En este caso, esta edición sí las rebasa, llega a las 100 páginas porque es una edición pequeña, cortita, con una tipografía bastante alta, entonces eso le ayuda a ganar un poco de cuerpo al libro. Pero en general eso, en un par de horas uno se puede sentar a leer esta cosa maravillosa y sentarse a discutir estas cosas que hoy son muy, muy vigentes. Cuéntenme a ustedes si les gusta Stefan Zweig, si ya lo conocían, si hay otras obras que conocen de él. Yo confieso que hay una deuda pendiente y que quizá este canal sea el pretexto para saldarla, que es leer su tremenda biografía, que es El mundo de ayer, y que ahí la tengo y que no me he sentado a leerla por cumplir con otros compromisos, pero quizá compartirla con ustedes sería el gran pretexto. Cuéntenme si quieren que hagamos un episodio sobre Zweig, sobre el Círculo de Viena, concretamente sobre su biografía, todo eso ya saben aquí en la cajita de comentarios. Y por lo demás, lo de siempre, ya saben, si les gustó el video, un like ayuda un montón, si lo comparten nos ayuda a crecer, a llegar a más gente. Si ya están suscritos, bien, recomiéndenlo con sus amigos, y si no, a darle ahí a la campanita, destruyanla. Y por lo demás, por hoy es todo. Nos vemos la siguiente semana con un libro nuevo. Mi nombre es Jonathan Frías. Cuídense.